Bueno, ¿qué tal? Estamos grabando la clase de hoy. Entonces ya le digo, voy a sacar por hoy, a ver si es fácil sacar el... Bueno, dejo la carita ahí. Por ahora la vamos a dejar. Bueno, entonces, hoy vamos a seguir o vamos a terminar de ver todas las ideas que propusieron los hermanos London. Y en particular vamos a entender un poco más cuál fue la inspiración física que ellos tuvieron para hacer esta propuesta. Primero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada, y en particular de lo último que vimos, donde les empecé a adelantar un poco el tema que venía de la clase de hoy. Entonces vamos a repasar un poco esos conceptos que son quizás los más complicaditos, los que vale la pena mirar un par de veces. Entonces, primero, lo que vimos durante la clase pasada fue que la propuesta se basa en un modelo en principio de dos fluidos, en el cual hay un fluido superconductor con una densidad de portadores que es homogénea, pero que depende de la temperatura, y la densidad de corriente superconductora se relaciona con la densidad de portadores, la carga y la velocidad de los portadores de esta manera. Entonces, la primera ecuación de London, que vimos que surge simplemente de pensar que uno tiene un conductor perfecto, y además incluye tirar algún término, no sé si recuerdan, para ser igual a la derivada parcial y a la derivada total. Entonces, haciendo eso, proponiendo, digamos, un modelo de Drude, básicamente, de un conductor, y haciendo algunas aproximaciones, uno llega a esta ecuación, que es la primera ecuación de London, que es la que uno espera para un conductor perfecto. Bien, luego, con una inspiración, en principio por ahora no muy justificada, vamos ahora a justificarla un poquito más, aunque sigue siendo una inspiración, y va a seguir siéndolo, pero ellos después, digamos, en una analogía con lo que ocurriría en un conductor perfecto para el apantallamiento de la dependencia temporal del campo, ellos proponen unas ecuaciones análogas que, en particular, esta relación entre el rotor de J y el campo magnético, con la cual, que es la segunda ecuación de London, y que implica esta ecuación del laplaciano de B, que es donde aparece el laplaciano de B, y que da como resultado la expulsión del campo B y la expulsión de las corrientes en una longitud característica, que es la longitud de London, que es la misma longitud que aparece en la primera ecuación de London, ¿no? Entonces, junto con estas dos ecuaciones, explican tanto la conductividad perfecta como la expulsión de campo, y ese es el modelo de London que vimos la vez pasada. Lo que vimos sobre el final de la clase es que hay otra formulación que también hicieron los London para explicar o para justificar sus ecuaciones, que está basada, y que además tiene otras consecuencias que son las que vamos a ver hoy, que está basada en la noción de impulso canónico y vorticidad del fluido, de este fluido superconductor. Entonces, explicamos con algún detalle, o repasamos a qué se le llama impulso canónico, y cuál es la relación entre el impulso canónico y el impulso cinético en un sistema de partículas que tiene un potencial que depende de las velocidades, como es el caso en donde entonces aparece una diferencia entre estos dos impulsos, y este es el impulso canónico de una partícula en un campo electromagnético. Entonces, pasamos a las coordenadas locales del fluido, y a partir de ahí definimos una variable, que es la vorticidad del fluido, que está relacionada con esta otra variable a través de la masa. Esencialmente son dos maneras de definir la vorticidad, una es por unidad de masa y la otra es la vorticidad, Q, que está relacionada, digamos, tiene esta expresión, y vimos, entonces, ahora vamos a repasar un poquito eso, pero vimos que
podíamos mostrar que esta vorticidad era el rotor del impulso canónico. Entonces, lo que mostramos también es que partiendo nuevamente de la ecuación de, digamos, de la ecuación de movimiento de estos portadores, al estilo Drude, pero sin tirar todos esos términos que habíamos tirado antes, llegábamos a esta ecuación para la vorticidad por unidad de masa. Entonces creo que hasta ahí habíamos llegado la vez pasada, más o menos, o sea, todavía no se entendía muy bien a dónde íbamos. Introdujimos estos conceptos. Voy a repasar, con un poco menos de detalle, pero voy a repasar lo que hicimos la vez pasada, es decir, esta es la ecuación de movimiento de las partículas. Dijimos que podíamos, digamos, si las partículas no interactúan entre ellas, entonces esto va a equivaler a la velocidad media de un elemento de volumen de fluido superconductor, y que a partir de acá uno podía pasar de las derivadas totales a las derivadas parciales de esta manera, si uno se toma la libertad, o puede leer después algún artículo de London o el capítulo 2.11 de Manguin, donde explican por qué esta es una corrección no lineal de las ecuaciones, que se puede incluir o no, pero que se puede mostrar que es muy chiquita. Entonces, si uno tira esta corrección no lineal de estas ecuaciones, queda lo que queda esta ecuación de acá, y ahí es donde aparece esta vorticidad por unidad de masa. Entonces, esta es la vorticidad por unidad de masa, y tomando rotor en ambas partes de esta ecuación, teniendo en cuenta que el rotor de es de B a dt, nos queda esta ecuación que es la que repasamos recién para esta vorticidad por unidad de masa. Bien. Entonces, por otro lado, mostramos que, dada la definición esta de la vorticidad y teniendo en cuenta que el campo B es el rotor de A, podemos escribir esta vorticidad en función del potencial vector y de la velocidad, y acá nos queda lo que habíamos definido como impulso canónico, ¿no? O sea que de acá sale lo que, esto ya lo habíamos visto la base pasada, pero lo repasamos ahora. O sea, esas son las dos cosas a las que llegamos. Llegamos a esta relación entre la vorticidad y el impulso canónico, y por otro lado a la ecuación de movimiento. O sea, esto de acá es simplemente una relación entre vorticidad e impulso canónico. ¿Está bien? Es bastante general, es una definición, por decir algo. Digamos, no es muy específica, pero la propiedad superconductora apareció cuando dijimos que los portadores no chocaban, es decir, que era un conductor perfecto, y eso nos llevó a esta ecuación. O sea, esta ecuación partió de suponer un conductor perfecto. ¿Está bien? Entonces, esta ecuación les parece que es una ecuación conocida en fluidos, se llama la ecuación de Helmholtz, y en particular la solución de esta ecuación dice que si esta vorticidad por unidad de masa es 0 a tiempo t, entonces va a valer 0 siempre. Esto es lo que dice la ecuación esta. Entonces, los London proponen eso. Dicen, bueno, en un fluido superconductor, la vorticidad vale 0. Proponemos que eso es un fluido superconductor. O sea que esta es la propiedad que proponemos para describir al superconductor. Y a eso es lo que se llama la rigidez de London. Entonces, esta es la propuesta central. Y de acá se deriva todo lo que ya sabemos y lo que ya vimos. Es decir, ahora olvidémonos de lo anterior, nosotros decimos, bueno, tengo un fluido de un conductor perfecto en el cual, además de que, digamos, sea no viscoso sería, en términos del fluido, sea un conductor perfecto, es decir, no hay fricción, no hay viscosidad, y además tengo una vorticidad nula. Entonces, si mi fluido cumple con esas características, esto por un lado lleva en esta ecuación que teníamos antes, a la cual habíamos llegado, a que
eso vale 0 ahora. Entonces, nuevamente, digamos, ese término que no habíamos tirado, lo tiramos ahora simplemente porque proponemos esta propuesta. O sea, nos vuelve a quedar la primera ecuación de London. ¿Está bien? Fíjense que esto, simplemente acá está dA dt es igual a esto, y bueno, pasando de la velocidad a la corriente, ¿está bien? Acá nos vuelve a quedar 1 sobre mu0 por la longitud de London al cuadrado, o sea, recuperamos la primera ecuación de London al proponer esto. Pero además, decir que eso es igual a 0, que el rotor de B es menos Q sobre N por B, nos lleva a la segunda ecuación de London. O sea que digamos que las dos ecuaciones de London son equivalentes a proponer que uno tiene un fluido no viscoso con vorticidad nula. Entonces esta es la propuesta de los London desde este punto de vista, y uno le entiende un poco más por qué se les ocurrió y de dónde sacaron esto. ¿Mm? Bueno, entonces, bien. Ahora, acá vuelvo a poner estas cosas para que las tengamos en mente. Y recordemos entonces que o veamos también que este impulso canónico, que ya sabemos cómo se escribe, también lo podemos expresar fácilmente en función lo podemos expresar en función del impulso cinético y del potencial vector, pero fácilmente también lo podemos expresar en función de las corrientes superconductoras y del potencial vector. Esta va a ser la forma más típica, lo que más nos va a interesar, porque nosotros cuando tenemos un superconductor lo que hacemos es medir las corrientes, ¿no? No tenemos acceso a ese impulso. Entonces, mientras que las corrientes es algo que nosotros podemos medir en un superconductor. Entonces nos interesa expresarlo de esa manera. Bien. Entonces, proponer Q igual 0 es una forma alternativa de llegar a las ecuaciones de London, pero vemos que sin pasar por las ecuaciones de London, simplemente proponiendo esto podemos llegar al efecto Meissner, ¿no? O sea, bueno, veámoslo. Es redundante en principio, porque uno ya sabe que si uno tiene las ecuaciones de London llega al efecto Meissner, pero sin pasar por las ecuaciones de London explícitamente, simplemente de una manera integral, uno tiene que el rotor del impulso canónico vale 0, eso es lo que está proponiendo, entonces la integral sobre la superficie de superconductora de eso obviamente va a ser 0, y recordemos que en un recinto simplemente conexo, eso es equivalente a la integral sobre la curva cerrada que rodea esta superficie de P por dl. ¿Mm? Y entonces fíjense que P, por lo que escribimos acá, es la integral de las corrientes más la integral del potencial vector, y el potencial vector, recuerden que es, bueno, esto ya muchas veces quizás ya sepan qué es esto, pero si no, por las dudas lo volvemos a ver. Puedo volver a pasar a la superficie y al rotor de A, y el rotor de A es B. O sea que esto es el flujo. O sea, la integral sobre una superficie de A por dl es el flujo del campo. Esto es bastante conocido. Entonces lo que nos queda es que la integral de las corrientes en ese circuito que rodea la superficie del conductor, más el flujo del campo de ese superconductor, es nulo. Y en particular, si uno logra rodear la superficie en un contorno que no tenga corrientes, el flujo va a ser nulo. Y eso es esencialmente lo que dice el efecto Meissner. Entonces, bien. Así que de acá se puede deducir de nuevo y rápidamente la propiedad de expulsión del campo de los superconductores. Bien. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el potencial vector A? Porque hasta ahora hablamos bastante de qué pasa con B, qué pasa con las corrientes, o sea, tanto el campo como las corrientes, sabemos que el efecto Meissner predice que se apantallan en esta longitud. Pero bueno, ¿cómo se va a comportar el potencial A en un superconductor? El potencial vector. Bueno, entonces sabemos que el potencial A no está completamente definido, sino que depende de la medida que uno elija, ¿no?
o del gauge. Así que sabemos que el potencial A está definido a menos de un gradiente y no es único. Así que lo que le pasa al potencial A va a depender del gauge que uno elija. Pero los London eligen un gauge para trabajar, que se conoce como el gauge de London, es bastante famoso, en el cual las condiciones del potencial A coinciden con las de las corrientes, de manera que el potencial A también es apantallado. O sea, eligen un gauge para que A y J tengan las mismas condiciones de contorno, las mismas condiciones de rotor, de divergencia, o sea, para que si uno está apantallado, el otro también se apantalle y tenga las mismas condiciones de contorno. Entonces, eso se puede hacer, o sea, se puede exigir eso. Entonces, en principio, esto de manera general, uno va a tener, esto es completamente general, es la definición de P, ¿está bien? O sea que las corrientes superconductoras se van a poder expresar en función de este momento canónico y el potencial A. Así que acá ya vemos que el momento canónico depende, obviamente, como está expresado en función de A, no es algo físico, es algo que depende de A, y A está definido a menos de un gradiente. O sea, P y A son medio arbitrarios, uno puede intercambiar cosas entre P y A. La corriente uno la mide y es algo físico. P y A podemos jugar entre ellos para que esa combinación de las corrientes que medimos, ¿está bien? Pero podemos jugar entre ellos. No están completamente definidos. Entonces, la propuesta del gauge es la siguiente. Definimos P también como el gradiente de un escalar, de manera que el rotor de P vale 0, que es lo que sabemos que tiene que pasar en un superconductor. Y entonces las corrientes nos van a quedar escritas de esta manera. Esto es una manera de expresarlo matemáticamente, no nos hagamos mucho lío, simplemente para formalizar un poco cómo es que ellos lo hicieron. Y entonces, como les decía, esto es medible, pero este gradiente que está relacionado con el impulso canónico y A van a depender del gauge que uno elija. Entonces, en el gauge de London las condiciones de A coinciden con las de las corrientes. Entonces, por ejemplo, en una situación estacionaria uno tiene que la divergencia de la corriente es igual a 0, entonces el gauge de London exige que la divergencia de A sea 0. Si la divergencia de A es 0, entonces la divergencia del gradiente que viene a ser el laplaciano de phi es 0. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es una de las cosas que exige el gauge de London. Y después pide que las condiciones de borde coincidan. ¿Está bien? Es decir, que por ejemplo si el superconductor está aislado, entonces no hay corriente perpendicular, porque la corriente no puede salir, tengo un superconductor aislado. ¿Está bien? Entonces, la componente normal de las corrientes en las superficies es 0, entonces también va a ser 0 la componente normal del gradiente de este escalar, y se pide, digamos, la misma condición en el caso de que uno tenga un superconductor conectado. Esto es un detalle, pero también se pide la misma condición, o sea, se pide que coincidan J y A en el borde, entonces vuelve a aparecer esta condición. Entonces uno tiene que, por un lado, la componente normal del gradiente de phi en los bordes vale 0, y que el laplaciano vale 0, y esto, si uno tiene de nuevo un volumen simplemente conexo, implica entonces que esta función, va a valer 0 en todo el superconductor. Entonces, son detalles matemáticos, qué sé yo, el que quiere los mira, el que no quiere no los mira, no son fundamentales, pero el que quiere lo sigue, el que quiere lo cree, pero lo importante es que a partir de esta propuesta y en este gauge, entonces, las corrientes son, digamos, la corriente se puede expresar directamente como menos el potencial vector por esta constante, ¿no? Dividido la longitud del London al cuadrado por mu0. O sea que P vale 0. O sea, el gauge de London se elige de manera que las corrientes son el potencial vector y P vale 0. O sea, en general uno tiene que el rotor de P vale 0, en cualquier gauge.
Eso es independiente del gauge. Pero uno elige el gauge de London pidiendo que T valga 0. Ojo, en un superconductor, perdón, me fui para atrás, en un superconductor simplemente conexo, porque fíjense que por todos lados estuvimos pidiendo eso, en particular en esta deducción de acá exigimos que fuera simplemente conexo, y siempre me aclaré de decir que todas estas cosas valen si uno no tiene agujeros en el superconductor, eso quiere decir que sea simplemente conexo, ¿no? O sea, uno rodea una superficie del superconductor y en ningún momento aparece un agujero en el superconductor. En ese caso vale que P es igual a 0 en el gauge de London. Bien, entonces hasta acá, independientemente de algunos detalles matemáticos, los conceptos los vamos siguiendo, ¿o hay preguntas? Se sigue, se sigue. Bien. Bueno, entonces, esto vale siempre, pero en un superconductor simplemente conexo, tenemos que vale que la integral de P por dl vale 0, y por lo tanto, estoy resumiendo lo que dijimos recién, y por lo tanto, en un superconductor simplemente conexo, vale que la integral de J por dl más el flujo total es igual a 0, lo cual implica que el flujo es 0 si uno puede hacer un circuito sin corrientes. Es decir que en principio no hay flujo atrapado en un superconductor. Esto es el famoso efecto Meissner que venimos viendo a lo largo de todas las clases. Ahora bien, y esta es la parte, digamos, interesante o nueva que vemos hoy. Resulta que, en realidad, si resulta que el recinto no es simplemente conexo y hay un agujero adentro del superconductor, sí puede haber flujo atrapado. Experimentalmente ya se sabía en la época de los London que pasaba esto, ¿no? O sea, si uno tiene, por ejemplo, un anillo superconductor, ¿no? Y lo tiene a temperatura, nuestro famoso experimento Phil-Kuhn. O sea, uno tiene encima de la temperatura crítica el superconductor en presencia de campo y lo enfría. Sabemos que si el superconductor no tuviera un agujero, todo el campo sale por afuera y es expulsado una vez que uno baja de la corriente crítica. Eso lo vimos muchas veces. Pero ¿qué pasa? Si tiene un agujero, las líneas de campo se van a ir hacia los dos lados. O sea, algunas se van a juntar afuera del superconductor y otras se van a achicar adentro del agujero. ¿Mm? O sea que va a pasar campo por el agujero y por afuera el superconductor va a quedar sin campo. O sea, va a haber corrientes de apantallamiento en los dos bordes, en el borde interno y en el borde externo, y en el superconductor no va a haber campo. En ese sentido se sigue cumpliendo el efecto Meissner. Pero, eventualmente, incluso si uno apaga el campo, esto también se sabía en la época de los London, si uno apaga el campo, el flujo que estaba en el agujero queda atrapado, no puede salir. ¿Mm? Entonces, en ambos casos, tanto en este como en este, si uno rodea por acá, hace una superficie y hace la integral de P por dl, resulta que acá aparece flujo. ¿Está bien? O sea, la integral de P por dl es, uno puede agarrar un anillo para dentro del superconductor donde no haya corrientes, y entonces esto se va, pero resulta que el flujo total claramente no es nulo. O sea, en estos casos no vale que la integral de P por dl, que es esto, es 0, porque ya se sabía experimentalmente que podía haber flujo atrapado cuando uno tiene un agujero. O sea que cuando uno no tiene un recinto simplemente conexo, no vale que la integral del impulso canónico en la curva valga 0, y todo lo que dijimos antes no vale. Bien. Profe. Sí, decime. Disculpe, ¿y qué pasa? En este caso decimos que es, digamos, como una especie de circunferencia el superconductor dentro y tiene un agujero. ¿Qué pasa si ese, en vez de ser una circunferencia, o sea, siendo una circunferencia,
es un tubo con el agujero dentro, es un tubo. ¿Qué pasa, digamos, con el flujo? O sea, el flujo, digamos que fuera un tubo y fuera infinito. ¿Qué pasa en los extremos en el momento que cortamos, digamos, el campo? Se está refiriendo a un cilindro. Sí, un cilindro. Un conductor como hueco. Pasa algo muy parecido. O sea, básicamente esto capaz que es más fácil de dibujar en el disco, pero pasaría algo muy parecido. O sea, el campo se expulsa de la parte bulk del superconductor, pero va a quedar flujo adentro del cilindro y afuera del cilindro. Esto es un dibujito, es un sketch, pero vale para un superconductor bulk 3D. De hecho, en general en los experimentos los superconductores son 3D, ¿no? No son bidimensionales. O sea, quizás es más fácil de dibujar un disco que un cilindro, pero pasaría lo mismo con un cilindro hueco. ¿Mm? Exactamente lo mismo. Okay. Parecido, muy parecido. Obviamente las líneas de campo van a ser ligeramente diferentes, pero el concepto de que va a quedar flujo atrapado adentro del agujero vale para... De hecho, vale en general en 3 dimensiones, porque los superconductores suelen ser tridimensionales y no bidimensionales. O sea que los experimentos son en 3D. Entonces, bien. Entonces, ahí es donde a los London se les ocurre una idea. Impresionante. Y proponen lo siguiente. Ellos se inspiran, era la época de la efervescencia de la física cuántica, cuando empezaban a aparecer los modelos. Digamos, fíjense que eran a los fines de los años 30, o sea, estaba en auge incipiente la física cuántica, vamos, muy de moda, y entonces los London piensan al superconductor descrito como una función de onda, por una función de onda macroscópica, o sea, se imaginan como que fuera una especie de átomo gigante, el superconductor, el modelito que ellos se arman. Entonces piensa en una función de onda macroscópica que tiene un módulo que está relacionado con esta densidad relativa de superconductores, o sea que en principio vale 1 en el fluido superconductor, y una fase. Entonces, vamos a ver después que esta función de onda también muy poco después fue asociada con lo que se conoce como el parámetro de orden superconductor. Pero en la época de los London ellos todavía no la concibieron de esa manera, sino que simplemente hicieron una analogía con un sistema cuántico. Dijeron, bueno, tenemos un sistema cuántico macroscópico, nos lo soñamos, y entonces el impulso canónico de este sistema cuántico va a quedar descrito de esta manera, va a quedar expresado de esta manera en función del gradiente de la fase de mi función de ondas. O sea, va a ser esencialmente el gradiente de la fase. Entonces, la integral de ese impulso a lo largo de una curva va a ser la integral en la curva cerrada del gradiente de una fase. Y la integral a lo largo de una curva cerrada del gradiente de una fase puede ser algo, solamente puede ser un múltiplo de 2πn. Un múltiplo de 2π, perdón. O sea, 2πn. ¿Está bien? Entonces, ellos dicen, generalizan la idea de que la integral es 0 y dicen, bueno, es 0 o cualquier múltiplo de h. En particular puede ser 0 si n vale 0. Pero si no es 0, es un múltiplo de h. Esa es la propuesta que ellos hacen. Y entonces, en ese caso, esto, que recuerden que era la integral del impulso canónico, el impulso canónico va a quedar expresado como, acá había una Q, entonces pasamos la Q dividiendo, y lo que queda es que el flujo, esto en realidad es, este frisero no es el flujo, sino que es lo que se conoce como fluxoide. ¿Está bien? Esta cantidad de acá, a ver, vamos a ver, esto de acá es lo que se conoce como fluxoide, esta integral, y fíjense que esto queda expresado como n por una propiedad que tiene unidades de flujo, una cantidad que tiene unidades de flujo que es h sobre q. Entonces, esta es como la unidad elemental de flujo.
este fisero que ellos proponen. Y ellos dicen, esta integral va a ser un múltiplo entero de este flujo fisero. Entonces, recordando además que la integral de A por dl es el flujo total, ellos primero dicen que la integral de P por dl puede ser distinta de cero en recintos simplemente, que no son simplemente conexos, pero va a estar cuantizado en múltiplos enteros de fisero. Y esta cantidad, que es la integral de las corrientes más la integral de A por dl, que es el flujo total, es lo que se conoce como fluxoide. Entonces, lo que está cuantizado, en principio, y es múltiplo de fisero, es esta cantidad. O sea, es el flujo más la integral de las corrientes a lo largo del circuito que rodea a la superficie por la que pasa ese flujo. ¿Bien? Entonces, esta es la cantidad que está cuantizada, y como antes decíamos, si uno logra que esta integral se haga sobre un circuito por el cual no circulan corrientes, entonces lo que está cuantizado es el flujo. Entonces, ellos con este modelo predijeron la cuantización del fluxoide y la cuantización del flujo en superconductores en una época en la cual esto no había sido medido. O sea, a mí me impresiona. Me impresiona la iluminación de algunos seres. Pero ellos lo predijeron en esta asociación que hicieron. Entonces, en ese momento, bueno, este fisero era H sobre Q, que ellos en ese momento pensaban que Q valía E, pero después se vio que este fisero es H sobre 2E. Y eso se supo después. Y de hecho, entonces, nada, se midió la cuantización del fluxoide y se vio en esos escalones, digamos, cuando se pudo medir, se vio que efectivamente el cuanto de flujo era H sobre 2E. Bueno, a mí me parece notable. Bueno. Entonces, este fluxoide, que en algunos casos coincide con el flujo y en otros casos no, es la cantidad que está cuantizada en los superconductores. Entonces, tiene algunas propiedades interesantes. Una es esta, que está cuantizada, y la otra, que explica el experimento ese que yo les mostré antes, que era el hecho de que cuando uno apagaba, ese experimento que yo les mostré, que es que uno tiene un superconductor con un agujero, tiene un flujo adentro del agujero, apaga el campo afuera y ese flujo no se puede ir del agujero. Entonces, eso está relacionado con que el fluxoide además no cambia con el tiempo. Está cuantizado y no cambia con el tiempo. Y eso se puede ver, digamos, si uno calcula la derivada temporal de esta cantidad, entonces uno puede, una manera de hacerlo para probar que esto vale cero es fijarse cuánto vale cada una de las derivadas temporales, ¿no? Entonces voy a calcular simplemente la derivada temporal del primer término, o sea, de la integral de las corrientes. Entonces, la derivada temporal de la integral de las corrientes, puedo intercambiar el orden y meter la derivada temporal adentro de la integral. Y por la ley esta, la primera ecuación de London, la derivada temporal de las J es proporcional al campo eléctrico. O sea que acá, donde tengo esto, pongo el campo eléctrico, y eso no es otra cosa que la FEM en el circuito, que es la derivada temporal del flujo del campo magnético. O sea que este término es menos este término. O sea que de phi de t, de phi' de t vale 0. Así que bueno, esa es una manera fácil de ver otra de las propiedades importantes del fluxoide, que está cuantizado y que no varía con el tiempo. Bien. Entonces eso explica este experimento, ¿no? Entonces el fluxoide se va a conservar siempre. Si uno tiene un superconductor suficientemente ancho, de manera que uno puede armar en el medio del superconductor algún circuito por el que no circulen corrientes, es decir, si el ancho de este anillo o del cilindro
Por ejemplo, si el espesor es mucho más grande que la longitud del hondo, uno va a encontrar una región en donde ya no haya corrientes adentro del superconductor. Entonces uno siempre va a poder elegir un camino adentro del superconductor por el que no circulan corrientes. Y en ese caso, el flujo adentro del superconductor va a estar cuantizado y además se va a conservar el flujo atrapado en el superconductor. Lo cual sucede en superconductores macroscópicos en general. Bien, entonces con esto terminamos este tema. Primero voy a preguntar si hay algunas preguntas sobre esto, antes de pasar a algún otro temita que quería empezar a mirar, que tiene que ver con la clase que viene, y con algún ejercicio de la práctica que están ahora haciendo. Así que, no sé, primero quiero saber si hay preguntas sobre esto, comentarios o algo, porque el otro tema es otro tema. No sé si tienen algo que comentar, preguntar o algo. Sí, a mí me gustaría de vuelta escuchar lo último, o sea, si el ancho de, por ejemplo, en este caso el disquito este, es lo suficientemente grande como para ser, como dice ahí, más grande que la longitud de London, entonces, ¿qué sucedía? O sea, ¿sucede todo esto que estamos diciendo? Claro, digamos, el hecho de que el fluxoide se conserva con el tiempo, el fluxoide es esta cantidad que para ustedes es novedosa, o sea, la integral de las corrientes a lo largo de un circuito más el flujo atrapado por ese circuito, eso es el fluxoide. Entonces, lo que mostramos acá es que el fluxoide de un superconductor se conserva en cualquier circunstancia y con cualquier geometría. O sea, es una propiedad de la superconductividad que se conserva el fluxoide. Ahora, el fluxoide a nosotros no nos dice mucho, qué sé yo, no sé, no es una... En cambio, el flujo es algo que tenemos más claro, que es el flujo del campo magnético. Entonces, ¿en qué caso se conserva el flujo? El flujo se va a conservar si uno, a lo largo del circuito ese, puede agarrar digamos, hacer un circuito por el cual no circulen corrientes. En ese caso, el fluxoide y el flujo son lo mismo, porque este término vale cero. O sea, el fluxoide es lo mismo que el flujo. Entonces, si yo tengo un superconductor suficientemente ancho, voy a tener que las corrientes de acá van a decaer en la longitud de London, acá van a decaer en la longitud de London, tanto cerca del borde interior como del borde exterior, pero en el centro va a haber una zona donde yo no tenga corrientes, porque decayeron. Así que en toda esa región me puedo armar un circuito, y digamos, el flujo atrapado en ese circuito se va a conservar. ¿Está bien? En particular, este se va a conservar cuando si tengo un superconductor suficientemente ancho. ¿Sí? Perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces voy a hacer un pequeño... voy a parar de grabar, así pasamos a la otra teórica. Después, bueno. Entonces vamos a hacer un salto de tema que tiene que ver con lo que vamos a ver más en profundidad la clase que viene, que es el planteo termodinámico del tema de la superconductividad, concibiendo al estado superconductor como una fase en donde, digamos, la energía libre se minimiza y por lo tanto pasa a ser la fase estable, y una descripción termodinámica de la superconductividad, que nos va a ayudar a entender y a modelizar un montón de cosas. Entonces eso va a ser el tema de las dos próximas clases, sobre todo de la clase que viene, pero en la que sigue también vamos a seguir con eso, y tiene que ver con la guía 3. O sea, la guía 1 es la de conductores, que es la que ustedes hicieron ahora. La guía 2 tiene que ver con todos estos modelos digamos, los superconductores de tipo 1, modelo de London, efecto Meissner y demás. Y la guía 3 aborda ya la parte termodinámica. Entonces, ahora en la guía 1 apareció un problema en donde les pedían calcular la potencia disipada en un conductor, y ahí apareció la pregunta sobre cuál es la expresión correcta para expresar el trabajo magnético, y eso es bastante genérico,
no tiene que ver con si algo es superconductor o no es superconductor. Entonces me parecía interesante verlo ahora. De paso vamos adelantando cosas porque no está de más. Y les sirve mejor para entender cómo tienen que expresar la integral del trabajo para calcular la potencia disipada de ese problema de la ira. Así que bueno, entonces, acá esto de ahí atrás no debería haber aparecido, apareció, pero bueno, no lo miremos. Bueno, entonces, está todo mal esto, tenemos algún problema grave bueno, ahí dice delta, supuestamente. Ese signo de pregunta es un diferencial que por algún motivo no salió, pero en principio uno puede, en un sistema muy generalmente, uno puede expresar una variación de energía interna de esta manera, y el trabajo realizado es, digamos, uno lo puede expresar en función de distintos trabajos, puede ser un trabajo por el hecho de que un trabajo mecánico, trabajo magnético, distintas contribuciones que van a estar expresados en función de una variable intensiva, como puede ser la presión, y una variable extensiva, como puede ser el volumen, ¿no? Entonces esto es bastante genérico. Y en particular, el trabajo sobre un sistema al variar el campo magnético se expresa o aparece escrito muchas veces de esta forma, donde no queda muy claro qué quiere decir B, qué quiere decir H, qué quiere decir DB, y cuándo vale esto y cuándo no vale. Entonces iba a ocupar un rato por lo menos mostrar un ejemplo de cómo aparece esa fórmula, qué quiere decir, qué H es ese H, qué B es ese B, qué B es ese B, qué quiere decir eso. Bueno, entonces, bueno, entonces el ejemplo que vamos a poner es un campo H que está provisto por un solenoide que puede aproximarse como una inductancia ideal infinita. Cuando digo ideal, quiero decir que vamos a despreciar la resistencia del solenoide, vamos a suponer que el solenoide es solo una inductancia. Obviamente los solenoides reales tienen su resistencia, pero en nuestro modelo tenemos una inductancia ideal, y además suficientemente larga como para poder considerar que el campo general no es el de un solenoide infinito. Todo esto no hace falta, pero simplemente complica las cuentas, y bueno, para los fines no es muy relevante, así que vamos a suponer eso. Entonces, bueno, esta es la densidad de espiras por unidad de longitud, vamos a tener un área y un largo, o sea, no es que es infinito, pero él es mucho mayor que el radio, por lo tanto podemos considerarlo como infinito. Pero tiene su volumen, el solenoide. Entonces, el campo H está provisto por ese solenoide y nuestra muestra está dentro de ese campo magnético provisto por el solenoide. Entonces, a un tiempo t tenemos una corriente circulando en el solenoide que genera este campo. Lo vamos a aproximar por el de un solenoide infinito, o sea, mu0 por la densidad de espiras por la corriente. Bueno, entonces ahora... antes de eso, entonces el flujo que pasa a través del propio solenoide, o sea, de sí mismo, va a ser la densidad de espiras por el número, digamos, por el largo de espiras y la superficie, o sea, digamos, este es todo el flujo total que va a atravesar, o sea, hay que uno por cada espira, entonces contamos todas las espiras, esta es esta parte, n por L, y además multiplicamos por el área, ¿no? El flujo de una espira es SB, y esto es porque tenemos un montón de espiras. O sea que este es el flujo total que atraviesa todo el solenoide. Pero B no es B0, B es B total. O sea, si tenemos una muestra dentro que a su vez genera corrientes y que me modifica el B, el campo que atraviesa el solenoide no es el que genera el solenoide, es el que genera el solenoide más cualquier otra cosa que esté dentro del solenoide y que me genera corrientes y que me lo modifica. ¿Se entiende eso? O sea, que el flujo que pasa por el solenoide, en este B no es este B. No necesariamente, digamos. Si tengo una muestra magnética,
o que me genera, en la que se inducen corrientes, ese B va a ser distinto de B0. ¿Ok? Entonces, ahí se me enganchó este cosito que me había quedado colgado. Entonces, resulta que ahora yo quiero modificar, quiero aumentar el campo en dB. Obviamente, primero voy a aclarar una cosa. En realidad esta es la integral, o sea, esta es una manera suponiendo que el B, no sé, sea homogéneo. La forma más correcta de expresar esto es hacer una integral a lo largo del largo de B, de Z, no sé, integrar en el área y en el largo del campo, ¿no? O sea, este campo no tiene por qué ser homogéneo. Este sería como una especie de B medio. ¿Está bien? En realidad, y después lo vamos a expresar mejor. Este es como una especie de campo medio, pero sería el campo medio en función del tiempo. El campo real va a depender de la posición y va a haber que hacer una integral del campo a lo largo de la posición y va a salir este campo que es el campo medio. ¿Está bien? Entonces, uno quiere cambiar ese campo medio en un diferencial. Y lo quiere hacer en un tiempo dt. Entonces yo tengo a mi bobina conectada a un generador de funciones. Y para eso, el generador de funciones le va a tener que entregar un trabajo a la bobina que contrarreste, o sea, cuando yo cambie en dB, la bobina se va a generar, se va a querer que si yo no lo tuviera conectado a ningún generador, tengo mi bobina ideal, tengo una bobina ideal sobre la que circula una corriente, en principio como la bobina no tiene resistencia, podría desconectarla del generador, y quedaría circulando esa corriente, generándome mi campo, ¿no? Porque mi bobina es ideal. Ahora, si yo quiero cambiar el campo en dB, de alguna manera, automáticamente se me va a generar una FEM inducida contraria en la bobina, y mi generador le va a tener que proveer esa FEM, pero con sentido contrario, para sostenerla. ¿Está bien? Entonces, el generador le va a tener que entregar esta FEM en el tiempo dt. Entonces, el generador le va a tener que entregar a esta bobina ideal una cantidad de trabajo. En realidad podemos pensar que la potencia va a ser B por I, esto es B por I, o sea, la FEM es la tensión que se genera en la bobina, la I es la corriente, y el trabajo dividido el tiempo es la potencia, ¿no? O sea, la potencia es B por I, para que se entienda de dónde sale esa formulita. Entonces, el trabajo que le va a entregar, que yo le tengo que entregar a mi bobina para sostener ese cambio de campo, es este. Y esta es la FEM inducida. ¿Está bien? Que es esto. Va, con signo contrario. Bien. Entonces, o sea, de phi a dt va acá, o sea que el dt se me va con el dt y me queda esto. Quizás acá podría haber venido bien poner una cosa intermedia, o sea, yo sé que acá en BDT pongo menos de phi a dt. Entonces se me va el signo menos, se me va el dt con el dt y me queda esto. Entonces yo tengo que el diferencial de trabajo es la corriente por la variación de flujo. ¿Bien? Bueno, pero, ahora bien, esta corriente en mi bobina infinita la puedo cambiar por H0 sobre N. Fíjense que H0 es N por I0. ¿Está bien? El mu0 se va. Entonces, en lugar de pongo donde está la corriente, acá es H0 sobre N. Y el flujo total, el diferencial de flujo, yo acá tenía escrito el diferencial de flujo va a ser N1 por L por S por la variación del campo medio, B. Entonces fíjense que lo que me va a quedar acá, cuando se me vaya N con N, me queda L por S, que es el volumen de mi superconductor. O sea, el volumen de mi solenoide es el área por el largo del solenoide. O sea, este es el volumen del solenoide, L por S. Entonces fíjense que me quedó el volumen del solenoide por el campo aplicado, y esto me importa, este es el campo aplicado, el campo que habría en ausencia de muestra, porque acá yo no dije nada sobre el factor de magnetizante ni nada, o sea, mi muestra puede ser cualquier cosa en esta expresión. Yo en ningún momento usé que
el campo afuera es el campo adentro, que qué sé yo, que no dije nada de eso. O sea que este campo que apareció acá es el campo que sale de este solenoide infinito. Ese es el campo que habría en ausencia de muestra. ¿Está bien? Este H0, el campo aplicado. Y este dB es la variación real del campo promedio con muestra y todo. ¿Ok? Entonces, esto es para entender qué es cada una de estas cosas que aparecen acá, ¿no? O sea, en esta expresión, ¿qué es cada una de estas cosas? El volumen es el volumen total. O sea, si este es el trabajo total sobre todo mi sistema, ¿no? Sobre mi bobina, o sea, el trabajo necesario para generar ese campo y sobre mi muestra, el trabajo sobre todo el sistema. Entonces, este es el volumen, llamémoslo en todo el espacio. En este caso lo único que nos importa es lo que está dentro del solenoide, el resto del espacio no nos importa, suponemos que no se modificó. Entonces es el volumen en donde, de interés, por decir algo, pero en principio sería la integral en todo el espacio, de el campo H, el campo que en este caso sería el campo en ausencia de muestra, por la variación del campo medio total con muestra y todo. Esto es esta expresión que aparece acá. Bueno, entonces, por supuesto, en la realidad estas son integrales en el espacio, de H. Si H no es homogéneo no va a haber un único H, si B no es homogéneo va a haber que integrar en el espacio B. O sea, en lugar de poner B por H por B, va a haber que integrar en el volumen H y dB. ¿Está bien? Entonces, en realidad el razonamiento interior se puede extender a un campo generado por cualquier fuerza externa, pero bueno, me pareció que era más fácil, por lo menos un ejemplo para que se entienda de dónde sale esa expresión. Entonces, en general yo voy a tener que el campo B va a ser H más M, y H no tiene por qué ser H0, el campo generado por el solenoide. O sea, puede ser H0 o puede ser H0 más un campo extra generado por la muestra. En un caso genérico. Solamente en una geometría sin factor de magnetizante, esos dos campos van a coincidir, si no, no. ¿Ok? Ahora, en cualquier caso, el trabajo total del que hablamos, la expresión correcta sería la integral en todo el espacio de H0, o sea, el campo generado en ausencia de muestra, por la variación del campo B, y todo esto integrado en el espacio. Esta sería la expresión correcta, genérica, general para cualquier caso. O sea, no tiene por qué no haber factor de magnetizante, no estoy poniendo ninguna condición de ese tipo. Y este sería el trabajo necesario para cambiar la distribución de campo en todo ese espacio de B de R a B más BB de R. Bueno, ¿está bien? Entonces ese es el trabajo que uno quiere calcular, y que es el que aparece en la energía interna. Bien. Entonces, en ausencia de muestra, ese trabajo sería simplemente este, ¿no? O sea, si yo no tengo muestra, el trabajo este va a ser el mismo, pero el campo va a ser mu0 por H. ¿Está bien? O sea, mu0 por H0. Entonces, el trabajo que tiene, digamos, la diferencia entre el trabajo total y ese trabajo que habría en ausencia de muestra es el trabajo que uno asocia a la presencia de la muestra, el trabajo asociado a que está el material ahí. ¿Está bien? El otro, aunque yo no pusiera mi muestra, igual tendría que proveer ese trabajo para generar el campo H. Pero puede haber una diferencia, y esa diferencia es el trabajo asociado al material, que es la diferencia entre el trabajo total y este, que es esta cuenta de acá. Entonces, si uno va a pensar en la energía, no de todo el sistema, sino en la energía de mi muestra, y solo quiero pensar en el trabajo
que entrega la muestra y no todo el sistema, por algún motivo, eso va a depender de qué es lo que uno esté pensando, de cuál es la cuenta que uno está haciendo, pero hay que diferenciar el trabajo total del trabajo sobre el material, o que tiene que ver con la presencia del material, que es la diferencia entre estas dos cosas. ¿Okay? Esto lo vamos a ver después en ejemplos a lo largo de la materia, en problemas, pero por ahora les tiro estos conceptos porque no son fáciles de pensar en cada ocasión, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, y son siempre conceptos que complican bastante. ¿Qué es H, qué es B, cuál va cuál? Bueno, no es tan... Hay que pensarlo con cuidado. Bien, entonces escribimos esto, ¿no? Este es el trabajo sobre la muestra, que vale en este caso, y esto es general, no estoy diciendo nada sobre cómo es mi sistema. Ahora sí, vayamos al caso de una muestra, ahora sí, vamos al caballo esférico y consideremos la muestra sin factor de magnetizante, y en cuyo caso el campo en todo el espacio va a ser H0. Y además supongamos que no solamente es H0, sino que además es uniforme en todo el espacio de la muestra. O sea que no, además de que es igual, de que el campo con muestra y sin muestra, el campo H es igual, o sea que no se desvía la línea de campo, considera además que es un campo uniforme, que es lo que venimos usando en todos los problemas de cilindro, digamos, de slab infinito y demás, ¿no? Un campo uniforme, sin factor de magnetizante, en todos esos problemas vale esto que estoy diciendo ahora. Entonces, en ese caso, H de R es H0 y es B0 sobre mu0. Esto vale solamente en este caso. Y entonces, en ese caso, vale que el diferencial de trabajo en ausencia de muestra es igual al H0 de B0 vale lo mismo que H. O sea, B es mu0H, mu0H0, y mu0H0 es lo mismo que mu0H, entonces acá, en este caso, termina quedando que esto es la integral de dH al cuadrado. Esta es una expresión que ustedes quizás, o sea, H de H es la integral, es la de este diferencial, H diferencial H es lo mismo que el diferencial de H al cuadrado sobre 2. Queda esto. ¿Está bien? Entonces, bueno, entonces en particular si uno dice, bueno, H es homogéneo en mi muestra, pero fuera de mi muestra no, voy a tener que integrar en el espacio el H afuera. ¿Está bien? Y si es homogéneo de todos lados, directamente me va a quedar mu0 por todo el espacio por dH al cuadrado. ¿Ok? O sea que acá podría haber sacado el 0 y haber puesto H directamente. Bueno. En este caso es lo mismo, ponerle el 0 y no ponerle el 0, en este ejemplo es lo mismo. Bueno, entonces, nada, este resultado que es bastante conocido sobre el tema de que uno tiene un diferencial de H al cuadrado en el trabajo, ojo, no siempre vale en algunos casos, en este caso sale de esta manera de cuentita y queda así. ¿Está bien? Y entonces, el diferencial total de trabajo, que era esto en todo el espacio, ¿no? Esta es la primera expresión que encontramos allá al principio, es la integral en la parte de la muestra y la integral afuera de la muestra. ¿Está bien? Entonces, en este caso particular, nosotros lo que vemos es que esto de acá es lo que habíamos llamado de omega 0. O sea que el trabajo total es el trabajo en ausencia de muestra más esto. ¿Está bien? Porque ¿dónde me apareció este DM? Este DM me apareció de acá, ¿no? O sea, yo acá lo que escribo, quizás acá fui un poco rápido, esto es dB, ¿no? Acá me habría quedado H0 dB. Esto es dB. Y dB es H0 más M, en este ejemplo sin factor de magnetizante. Entonces, esto lo separo en dos. Fíjense que acá me quedo la integral de H0 de H0 en la muestra, o sea que
acá puedo hacer esta integral en todo el espacio, en el exterior y en la muestra, y me vuelve a quedar esto. Y la única parte que me queda distinta es la integral en el espacio de H0 por dm. H0 lo saqué afuera y me quedó esto. Después, miren las cuentas con cuidado, pero queda eso. O sea que el trabajo en la muestra, que era esto menos esto, es mu0 por b por H0 por el diferencial de m, que es otra expresión que van a encontrar en muchos libros. ¿Está bien? O sea, una cosa es el trabajo en todo el espacio, el trabajo aplicado a todo al sistema completo, muestra, bobina, que provee el campo, que sería el trabajo total. Y otra cosa es el trabajo sobre la muestra. El trabajo sobre la muestra solo contiene el diferencial de b menos h, que es m. O sea, el diferencial que aparece acá es m. Y este es el trabajo aplicado a la muestra. Que es la cuenta que ustedes tendrían que hacer en ese problema, en realidad, lo que les importa para calcular la energía disipada en la muestra, en realidad, simplemente, en este caso va a dar lo mismo, porque como uno tiene un solenoide infinito ideal, que no tiene resistencia, no disipa, la integral del campo en un ciclo cerrado va a dar 0. O sea, que da lo mismo integrar la magnetización o integrar el campo B, porque la parte de H va a dar 0 en la integral cerrada. O sea, es lo mismo hacer H de B que H de M, a los fines de calcular la integral en un periodo, ¿no? O sea, si ustedes tienen un campo alterno, que era el problema que ustedes tenían en el problema de la guía, y quieren integrar el trabajo en todo el periodo, integrar el campo B en todo el periodo, o integrar el campo M en todo el periodo, les va a dar lo mismo, porque la integral de H a lo largo de todo el periodo les da 0. Entonces, de H cuadrado, ¿no? O sea, la parte de H les va a dar 0. Entonces, es lo mismo, pero en realidad la expresión correcta, más general, si quieren, sería poner acá el diferencial de m directamente. Entonces, nada, esto les va a quedar el PDF de esta parte, al menos, como para que lo miren a la hora de mirar ese problemita, y saquen cuál es el trabajo que tienen que usar para hacer esa integral, y lo vamos a ver la clase que viene, vamos a seguir en función de esto, viendo qué pasa con la termodinámica de los superconductores, donde esto es un tema importante. Porque de acá, digamos, de esta energía magnética que aparece, de esta diferencial de energía que proviene del trabajo magnético, termina saliendo cuáles son los campos en los cuales conviene que el rango de campos en el cual termodinámicamente al sistema le conviene ser normal o ser superconductor, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar un campo crítico a partir del cual se va a producir la transición de fase superconductora. Entonces, en base a esto, que lo vamos a repasar un poco en la clase que viene, vamos a ver eso, o sea, cómo se plantea termodinámicamente la transición de fase superconductora. Por ahora, para aquellos que están un poco más en el tema, no nos vamos a meter por ahora con Gies-Burland, o sea, con esa no nos vamos a meter todavía con cuáles son las expresiones para las energías libres superconductoras, sino que simplemente vamos a explicar en forma genérica cómo aparece la transición termodinámica para una energía libre superconductora que todavía desconocemos. O sea, ese va a ser el planteo que vamos a hacer la clase que viene. Bueno, entonces hasta acá llegamos hoy, y vamos ahora a hacer consultas.